Hey, ¿cómo están, pupilos? Bienvenidos a un video más aquí en las enseñanzas de Luis. Y en esta ocasión pues veremos un poquito acerca de estadística básica lección 4. Pues empecemos. Pues en la sesión número 1 y en la sesión número 2 abordamos precisamente la definición de lo que era la estadística, la población, la muestra y por supuesto definimos las variables. En la lección número 3 abordamos temas como la presentación ordenada de los datos, las tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas y las representaciones gráficas, también con variables cualitativas o numéricas. Y ahora vamos a ver la diferencia entre los parámetros que viene siendo, por ejemplo, una cantidad numérica calculada sobre una población, como la altura, la edad o bien los estadísticos, que precisamente son también cantidades numéricas calculadas sobre una muestra. Y también se podría decir que sería la altura de una muestra, o si el estadístico se usa para aproximar un parámetro, también se le suele llamar estimador. Recuerden que todo esto se mide a través de una población y por supuesto un estadístico es una muestra representativa de nuestra población, como lo hemos visto en otros videos. Pero existen estadísticos de posición, de centralización, de dispersión y de forma. Estos nos indican diferentes tipos de cuestiones, como por ejemplo los de posición nos permiten decir lo siguiente. Los estadísticos de posición nos indican, por ejemplo, cuando se divide un conjunto ordenado de datos en grupos con la misma cantidad de individuos, como por ejemplo los cuantiles, los percentiles, los cuartiles o los deciles. ¿Esto qué quiere decir? Que la serie de datos que nosotros tengamos la podemos partir en 4 partes, digamos en partes de 10 o en 1 en 1, etc. Bueno, o en 100 partes. Ahora, nosotros podemos también visualizar que hay estadísticos de centralización, medidas de centralización, como por ejemplo la media, la mediana y la moda, que viene siendo el promedio aritmético, la media. Y también nosotros podemos estar visualizando que existen medidas de dispersión. Estas medidas de dispersión indican la mayor o menor concentración de los datos con respecto a las medidas de centralización, como por ejemplo la desviación típica o desviación estándar, el coeficiente de variación, el rango y la varianza. Adicional a esto, también tenemos estadísticos de forma como la simetría, apuntamiento o kurtosis. Pues muy bien, veamos, vamos a ir explorando un poquito acerca de cada una, y en este caso vamos a comenzar con la kurtosis, que es una medida de la forma. Esta medida de la forma pues puede ser de 3 estilos diferentes, como leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica. Cuando nosotros tenemos este tipo de medidas de forma, podríamos estarnos imaginando a qué se refiere la kurtosis. Pues bueno, la kurtosis trata de estudiar la proporción de la varianza que se explica por la combinación de datos extremos respecto a la media en contraposición con datos pocos alejados de la misma. Y suena bastante complicado y bastante complejo, ¿a poco no? Si nosotros incluso lo leemos por primera vez, esto nos puede representar un gran reto, pero vamos a explicarlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, la kurtosis pues trata de estudiar la proporción de la varianza. La varianza quiere decir de qué tanto varían mis datos con respecto al promedio, ¿vale? Si mis datos promedio se encuentran justo aquí, ¿no? Por ejemplo, si nosotros decimos que a lo mejor estamos jugando en un equipo que en promedio las edades tienen 18 o 19 años, pues entonces, ¿qué tan alejados se encuentran los jugadores de ese promedio? Entonces, si hay, por ejemplo, 7 jugadores y, por supuesto, estamos pensando en que
el promedio de las edades es 18 y 19, a lo mejor la mayoría de los jugadores están entre esas edades. Sin embargo, podríamos tener ya sea jugadores que no se alejen tanto de esas edades o jugadores que se vayan alejando un poco más o incluso que estén muy separados de esas edades. Entonces, cuando nosotros hablamos de leptocúrtica, entonces estamos visualizando que la proporción de la varianza que se explica por la combinación de datos extremos, los datos extremos vienen siendo los datos que se encuentran a las orillas. Por ejemplo, si hay alguna persona que tenga, por ejemplo, 35 años o 40 años dentro del equipo, o si hay una persona mucho más joven dentro del equipo. Entonces, esos serían nuestros datos extremos. Con respecto a la media ya explicamos que es el promedio aritmético. En contraposición con datos pocos alejados de la misma, es qué tan alejados se encuentran mis datos con respecto a la media. Espero que se vaya entendiendo un poquito más con esta explicación, que cuando nosotros tenemos el promedio, queremos saber qué tan alejados se encuentran mis datos, o sea, las edades de cada uno de los jugadores, si son muy lejanas al promedio, si son poco lejanas al promedio o si están realmente muy alejadas del promedio. Si están muy cerca del promedio se le conoce como leptocúrtica, si están más o menos alejadas, mesocúrtica, y si están completamente alejadas de mi promedio, o sea que tengo datos muy extremos, se llama platicúrtica. Espero que hasta ahí no haya ninguna duda y se haya aclarado el término de kurtosis. Vamos a continuar. Entre los estadísticos de posición vamos a tener unos que son bastante famosos que se llaman cuartiles, ¿vale? Los cuartiles dividen a la muestra en 4 grupos, de acuerdo con frecuencias similares, como por ejemplo el primer cuartil, que vendría siendo el percentil 25, el cuantil, que es el 0.25%, que vendría siendo el 25%, el segundo cuartil, que vendría siendo la mitad, el tercer cuartil, pues representa otro 25% de mi gran total, entonces sería el 75%. El primer cuartil es, teniendo todos mis datos, los voy agrupando en 4 grupos para que entonces precisamente sería como 25 más 25, 50%, y posteriormente otros 25% ya serían o representan el 75%. A esto le vamos a llamar que viene siendo el tercer cuartil, como lo estamos mostrando ahorita en la figura, que vendría siendo todos estos valores que se están tomando, ¿vale? Este vendría siendo el tercer cuartil, el segundo cuartil y por supuesto el primer cuartil. Entonces nosotros ya con esto podemos tener ubicados precisamente ya todos los valores. Si estuviéramos hablando del cuarto cuartil, pues en teoría pues ya sería prácticamente todo lo que nosotros podemos observar. Entonces podemos estar dividir nuestra muestra en 4 partes iguales. ¿Sale, vale? Muy bien. Después de esto, pues vamos a tener el cálculo del percentil, que vendría siendo precisamente lo siguiente. Y aquí pueden ustedes sacar la calculadora junto conmigo y vamos a calcular el percentil 60. En este caso, nosotros podemos observar que tenemos 18 valores y cada uno de estos 18 valores representa, por ejemplo, algo que nosotros le preguntamos a la persona número 1. Por ejemplo, si pensáramos vamos a hacer un ejemplo muy burdo o muy fácil, que la primera persona tuviera 2 canicas, la segunda persona tuviera 3 canicas, la tercera persona 4 canicas y así sucesivamente. Entonces, esta tabla se leería de esa manera, donde tenemos 18 individuos y esos 18 individuos tienen diferentes números de canicas. Si nosotros quisiéramos calcular el percentil 60, tendríamos que ordenar los datos de menor a mayor. Una vez ordenando los datos de menor a mayor, procedemos a realizar la fórmula que
tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque vamos a realizar una especie de regla de 3, donde nosotros podemos estar visualizando el número total de datos, que van a ser 18 en total, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje requerido, que viene siendo el 60%. Y al final los tenemos que dividir entre 100 para que nos dé el valor ya sin expresiones porcentuales. Una vez que hacemos esto, entonces ya va a aparecer el percentil 60, que vendría siendo el percentil, es el valor número 11. Si nosotros identificamos el valor número 11 dentro de nuestra tabla, que vendría siendo pues consideramos entonces a partir de ahí que todos las personas, digamos que hasta la 11ª persona, todos tienen menos de 14 canicas, por ejemplo. Entonces el 14, el 60% de los datos es menor que 14. ¿Lo notan? Quiere decir que todas estas personas tienen menos de 14 canicas. ¿Vamos bien hasta ahí? Para eso nos sirve calcular el percentil. Bueno, hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular el percentil 80, ayúdenme ahora a calcularlo ustedes. Vamos a dejar un poquito de tiempo para que lo puedan hacer. Muy bien, regresamos. Lo que tenemos que hacer entonces ahora es visualizar, por ejemplo, el percentil 80. No sé si lo hicieron de la misma forma que yo lo hice. Si es así, pues es muy sencillo poder visualizar el percentil 80, debido a lo mismo que nosotros vamos a estar calculando el número de individuos, el porcentaje que nosotros queremos, y lo dividimos entre 100. Entonces realizamos este cálculo, esta operación, y entonces el valor 14 nos aparece. Quiere decir que los datos menores de 16 son los que representan el 80% de mis individuos. ¿Lo notan? Y así sucesivamente. Nosotros también podemos realizar cálculos de cuartiles, ahora dividiendo estos 18 valores entre 4 partes iguales, y entonces nosotros podemos observar que la mediana vendría siendo 12, o sea, la mitad de mis datos aproximadamente, y que prácticamente nosotros estamos partiendo estos pedacitos en 4 partes iguales, donde podríamos estar viendo representado precisamente el primer cuartil, el segundo cuartil y el tercer cuartil. ¿Para qué? Para que entonces nosotros veamos que el primer cuartil vendría siendo prácticamente luego vendría siendo luego vendría siendo y así sucesivamente, ¿vale? Para irlo representando como en 4 partecitas iguales, ¿ok? El tercer cuartil vendría siendo y el último cuartil vendría siendo ¿Qué quiere decir? Recuerden que las está repartiendo por el número de datos, ¿ok? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos estar visualizando o representando precisamente los valores que tengamos dentro de los cuartiles. Y a partir de ahí, podemos calcular la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. También tenemos algo que se llama diagramas de Tukey o de Tukey, que en resumen son 5 números, por ejemplo, los mínimos, cuartiles y máximos, y pueden dar una buena idea de la distribución de los datos. Ahora, una cosa que es muy importante es una zona llamada caja que contiene el 50% de las observaciones centrales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que habíamos visto en nuestra distribución, en nuestro histograma, pues que prácticamente nosotros podríamos tener o partir la distribución de nuestros datos en 4 partes iguales? Si nosotros tomáramos el segundo y el tercer cuartil, representa el 25 y el 25%. Cuando nosotros hablamos del 25 y 25%, significa que entonces tenemos en total el 50%. Si nosotros tenemos ese 50% central, a eso le vamos a llamar caja, o también se le puede llamar rango intercuartílico, o sea, tiene 2 nombres. Y precisamente el diagrama de cajas y bigotes nos indica precisamente también estas pequeñas líneas que salen de la caja, se les llama también bigotes. Estos bigotes
pues representan, no llegan casi hasta los datos extremos, pero nos da una buena idea de cómo está distribuida precisamente nuestra información. En este caso, pues nosotros podemos observar que se separan en no más de 1.5 rangos intercuartílicos. ¿Esto qué quiere decir? Que si la caja, también llamada rango intercuartílico, pues teníamos 1.5 rangos intercuartílicos, o sea, hace 1.5 cajas. En este caso tendríamos una caja y un pedacito más, o prácticamente que sea una caja y media máximo, para que nosotros podamos visualizar los bigotes. Más allá de estos bigotes se consideran datos extremos o datos anómalos, ¿ok? Cosas que normalmente no pueden llegar a suceder. Espero que hasta ahí vayamos bien. Bueno, los estadísticos de centralización, como la media, la moda y la mediana, pues son estadísticos que nos van a servir de mucho. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de la media aritmética o promedio, pues es conveniente cuando los datos se concentran simétricamente con respecto a ese valor y es muy sensible a valores extremos. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien tiene alguna pregunta de lo que es un valor extremo, es porque, por ejemplo, si nosotros tenemos estos datos y queremos generar un promedio, pues seguramente lo podremos hacer sin ningún inconveniente. Sin embargo, el problema es si, por ejemplo, en lugar de estos datos, este dato fuera extremo, o sea, 22,000, por ejemplo, que no tiene nada que ver con los datos anteriores, entonces esos datos extremos hacen que el promedio se mueva en demasía y entonces afectan el centro de gravedad de los datos. Por lo tanto, se debe de considerar si los valores extremos dentro de la media se van a considerar o no. Por lo general nunca nunca se establecen porque pueden mover el centro de gravedad. ¿Ok? Ahora, la mediana es un valor que divide a las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, que vendría siendo el percentil 50. Sin embargo, aquí la mediana, contrario a la media, no es sensible a los valores extremos. ¿Esto qué quiere decir? Veamos un ejemplo muy sencillo. Si la mediana, por ejemplo, de estos valores, nosotros podemos ir contando cuántos valores son. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Si nosotros tomamos el valor de en medio, es el valor número 5, ¿de acuerdo? Que vendría siendo este de aquí. Pero la media es de 117.71. ¿Por qué? Porque la media se hace sumando todos los valores y dividiéndolos entre el número total de valores. Entonces eso hace que la media sea muy sensible a esos valores extremos, como por ejemplo este 800, que no tiene, digamos que se aleja mucho de los otros valores. Entonces normalmente no se considera y se saca el promedio de los valores que no tienen valores extremos. Espero que hasta ahí no haya ninguna duda. Y por supuesto la moda, que es el valor que más se repite dentro de nuestra serie de datos. Entonces, por ejemplo, la variabilidad o dispersión. Si por ejemplo los estudiantes de alguna materia reciben diferentes calificaciones en la asignatura, pues puede haber variabilidad y puede suscitarse por X cantidad de cosas, porque a lo mejor ese día llegó tarde, porque a lo mejor no ha entregado alguna tarea, porque a lo mejor entregó todas las tareas, por N cantidad de cosas. Entonces a la estadística no le importa tanto el hecho de saber por qué varían las calificaciones. Lo que le importaría saber es si varían o no varían y cuánto varían. Entonces, prácticamente nosotros podemos estar observando que la variabilidad representa una dispersión dentro de nuestras medidas, y entonces estas dispersiones nosotros las podemos visualizar de un modo muy distinto, porque necesitamos medir el grado de dispersión o de variabilidad de nuestros datos, y podemos
considerar, por ejemplo, la amplitud o rango, que vendría siendo la diferencia entre las observaciones extremas. O sea, de un conjunto de datos de nuestra muestra podemos tener los datos más grandes o los datos más pequeños para que hagamos una división. Y en esta división, perdón, en esta digamos diferencia, vamos a poder observar que existen valores que están muy hacia la derecha o muy hacia la izquierda y los vamos a restar para tener precisamente el rango, y es muy sensible obviamente a valores extremos. También existe el rango intercuartílico, que ya lo hemos explicado, que vendría siendo la caja, que es el 50% de mis observaciones centrales y que es la distancia entre el primer y el tercer cuartil, como se muestra en la imagen. Adicional a esto, nosotros podemos ir calculando también la varianza. Cuando nosotros hablamos acerca de la varianza, pues la varianza tiene por enunciado que mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de las observaciones con respecto a la media. Bueno, aquí nosotros podemos estar pensando en varias cosas. Cuando nosotros nos dicen que mide el promedio va a ser la suma de datos dividido entre el número total de datos. Sin embargo, la varianza no mide el promedio normal, sino que mide el promedio de las desviaciones, o sea, hace de una diferencia de las observaciones con respecto a la media. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las observaciones que yo vaya teniendo, por ejemplo, de todos mis datos de 5, 6, 7, 8, etcétera, voy a sacarles un promedio. El promedio se representa con una X con un gorrito en la parte de arriba. Ahora, saco el promedio y entonces empiezo a ver qué tan alejados se encuentran mis datos con respecto a ese promedio. O sea, tomo 5 y le resto el promedio, tomo 6, le resto el promedio, tomo 7, le resto el promedio, y así sucesivamente con cada uno de mis valores. Esto me va a crear una serie de datos. Sin embargo, el problema va a radicar cuando yo sume cada uno de estos individuos, de estas diferencias de las observaciones con respecto al promedio, porque me va a dar un 0. Y ese 0 me va a causar bastantes problemas para poder interpretar qué tanta variabilidad existen dentro de nuestros datos. Es por eso que entonces, cuando nosotros tenemos una observación y la queremos restar al promedio, tenemos que elevarla al cuadrado para que se evite precisamente que se vuelvan valores que sumados se vuelvan 0, y por lo tanto eso lo vamos a interpretar como si fuera nuestra varianza. Entonces ya vimos en qué consiste la varianza, que es muy sencilla de entender. Si nosotros observamos ya la fórmula como tal, aparece lo que les acabo de mencionar, que vendría siendo la suma de las observaciones, de la diferencia de las observaciones con respecto al promedio, elevadas al cuadrado y divididas entre el número total de individuos. A partir de esto, entonces vamos a poder observar que si medimos el promedio de las desviaciones al cuadrado de las observaciones con respecto a la media, son sensibles a valores extremos. Pero recordemos que el valor que salga de la varianza se encuentra al cuadrado. Entonces tendríamos que hacer lo siguiente, tendríamos que hacer una operación contraria para poder conocer cuál es el valor real de lo que tengamos. En este caso, pues tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a la varianza para que entonces tuviéramos la famosa desviación estándar, que vendría siendo qué tan alejados se encuentran mis datos con respecto al promedio. Y entonces, pues ahí podríamos estar visualizando que sería, por ejemplo, una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, 3 desviaciones estándar, y así sucesivamente, para poder conocer la variabilidad que tengan nuestros datos. Si la desviación estándar es muy alta, quiere decir que entonces se alejan mucho mis datos del promedio. Si mi desviación estándar es muy baja, quiere decir que se van alejando en muy poco de mi promedio, y así sucesivamente.
Entonces, también tenemos una cosa que se llama coeficiente de variación, y la coeficiente de variación es la razón entre la desviación típica y la media. En este caso, pues si nosotros tenemos una desviación estándar y la dividimos entre el promedio, podemos expresarlo y después multiplicarlo por 100 para que entonces nos dé en porcentaje qué tan alejados, o más bien cuál es la razón entre la desviación estándar y la media, para que podamos medir qué tamaño tiene con respecto a la media. Y también se le denomina variabilidad relativa y es frecuente mostrarla en porcentajes. Es completamente adimensional, quiere decir que no tiene ninguna dimensión y no debe de usarse cuando la variable presenta valores negativos o donde el valor sea una cantidad fija o fijada arbitrariamente. Pues muy bien. También existe algo que se llama simetría o sesgo, y también aquí nosotros podemos observar precisamente las diferencias entre cada uno de estos valores. Por ejemplo, si son completamente simétricas, ok, por ejemplo aquí la mediana, la moda y el promedio son completamente iguales, mientras que si nosotros observamos acá, aquí existe un coleo positivo donde los datos se están alejando mucho con respecto a mi promedio, como se puede observar en la figura, o bien si a lo mejor presentan este tipo de simetría, y también podemos estar visualizando que podríamos tener una simetría negativa o con la negativa que se desplazan mis datos mucho hacia la izquierda. En este caso nosotros podemos observar que la mediana y la media se pueden estar desplazando dependiendo si tenemos o no valores extremos. Lo ideal o la normalidad vendría siendo que nuestros datos conserven esta especie de simetría para que precisamente todos mis datos se ubiquen en el promedio, la media, la moda y la mediana en el punto de equilibrio. Sin embargo, vamos a tener que desplazar los puntos de equilibrio dependiendo de lo que nosotros vayamos viendo. Entonces, pues prácticamente nosotros podemos estar visualizando esto, y el día de hoy aprendimos qué es un parámetro, qué es un estadístico, los estimadores y la clasificación, que en este caso podría ser medidas de posición, medidas de centralización, medidas de dispersión, de asimetría y medidas de apuntamiento y kurtosis. Espero que les haya gustado mucho este video y por qué no, nos vemos en una clase. Hasta luego.